Bueno, en principio, agradecer a todos como estar en este momento, a esta hora, compartiendo este momento lindo que esperemos podamos aprender entre todos. La idea de este espacio, como imagino que ya lo vienen pensando, no es otra cosa que en parte aprender de los errores, identificar de qué manera los errores nos sirven para mejorar, para aprender, para tomar nota de lo que efectivamente a veces fracasa. Y no hay que tenerle miedo, ¿no?, a la palabra fracaso, que a veces en algunas instancias, en algunos momentos, se vuelve una palabra con mucho peso, porque la verdad es que los que emprendemos, los que hacemos cosas, los que nos entusiasman las ideas de las cosas que nos gustan hacer, claramente fracasamos muchas veces, ¿no? Y eso es una parte importante del aprendizaje. Por supuesto que después, de la mano de esos fracasos, uno de vez en cuando espera algún éxito, ¿no? Así que también vamos a compartir alguna que otra historia de éxito en la noche de hoy. Y por eso la invitación es un poco esa, ¿no? Que cada uno vaya contando cómo ha transitado por esas instancias. Se sabe que desarrollar emprendimientos en la Argentina es complicado en general, digo, no tiene que ver ni con una coyuntura política específica, ni con un momento dado del país. Siempre este país ha sido difícil para los que deciden emprender, y por eso digo que vale mucho la pena que hoy estemos compartiendo este espacio, ¿no? Que de alguna manera vamos a poner en común las cosas que nos salieron mal, las que nos salieron bien. Y también digo, de alguna forma, compartir qué necesitamos, ¿no?, para que nos vaya un poco mejor. Que es otra cosa que a veces las políticas públicas, el Estado, las organizaciones empresarias, los propios sindicatos necesitan una brújula, una guía para que eso funcione. Y también digo, vale la pena que podamos dejar alguna enseñanza o algún camino o alguna línea para trabajar juntos hacia adelante en ese sentido. Así que digo, voy a invitar a Victoria Yarizo, que es directora de producción, pero además ha fundado sus propias empresas y sus propios proyectos, para que cuente un poco algunos de esos fracasos, de esas historias difíciles que le ha tocado transitar. Así que, Victoria, te toca abrir un poco el juego. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, yo quiero contar que soy economista, porque vos se supone que si uno es economista tiene que saber hacer buenos negocios. Y aparte, recomiendo muchas veces a los emprendedores, miro planes de negocios, recomiendo inversiones, me preguntan. O sea, la verdad que después de lo que les voy a contar van a decir es una falta de respeto que yo recomiendo inversiones. Pero cuando arranqué a estudiar economía... Ahí podrías contar un poco más a todos los que asesoraste para que se entienda. ¿Por qué les fue mal? No les fue mal a ellos. Toda tu trayectoria dice que a vos particularmente te fue bien, a vos te fue bien. Cuando yo empecé a estudiar economía, primero no entendía. Yo estudié economía porque sentía que era algo que no entendía. Y sentía que todo me parecía fácil, me resultaba fácil, las matemáticas, la ciencia, todo, y la economía. Y dije, no, yo quiero entender de economía. Entonces empecé a estudiar y me fasciné con la bolsa de valores, o sea, invertir en la bolsa, dije, y seguía todos los días las acciones, y dije, bueno, un día me voy a animar y voy a comprar. Y empecé en una época a dar clases en la cárcel de Devoto, porque la UBA yo daba clases en la UBA, y la UBA tiene un programa en la cárcel de Devoto. Y entre los alumnos que tenía un alumno, bueno, si se sale por internet, no importa, voy a decir el apellido, Gotelli de apellido, eran dueños de Alpargata, y ellos estaban... él estaba preso habían sido dueños del Banco Italia y había toda una trayectoria. O sea, mi abuelo había sido inversor del Banco Italia y se había fundido en el Banco Italia. Y yo lo tuve a Gotelli, Eduardo Gotelli se llamaba, lo tuve de alumno en 3 materias. Entonces un día él me dice, Victoria, profesora, me dice, porque era muy respetuosa, compré acciones de la empresa Alpargatas, porque la empresa Alpargatas estaba casi fundida, que se va a cerrar un acuerdo con un fondo suizo y el valor de la acción va a explotar, me dijo, o sea, se va para arriba. Entonces yo dije, uy, me acuerdo que le comenté a mi abuelo, y mi abuelo me dice, no compres, yo me fundí con el Banco Italia, todavía mi abuelo vivía, no sé qué, me dio un sermón con el Banco Italia.
Y vuelvo a la clase, yo trabajaba en ese momento también en ámbito financiero. Entonces el que invertía, el que seguía inversiones en ámbito, le pregunto, le consulto. Y me dice, uy, me dice, es un buen dato, me dice él. Bueno, al otro día yo no compré. Acción de Alpargata 70% sube. Y dije, uy, no compré Alpargata, hubiera ganado 70%. Entonces me llama de la cárcel y me pregunta si había comprado. No, le dije, no me animé. Comprá, me dice, comprá, que es el viernes, esto era lunes, ponerle. Se cierra el viernes, martes, yo no compré, 30% más arriba. Miércoles sube, chao, jueves dije, listo. El viernes era, compro. Compré y puse todos mis ahorros en Alpargata, y no solo los míos, sino también amigos, tenía un amigo que yo le había pasado el dato, Pablo Presas, que todavía se acuerda y me lo me lo reprocha hasta el día de hoy. Entonces él no solo, él se animó y compró todo, y no solo él, le recomendó a su jefe, al jefe de su jefe, todos compraron Alpargata. Cuando llega el viernes, el día del acuerdo, no sé qué problema hubo con el acuerdo, pero el acuerdo no se cerró, y no solo no se cerró, sino que definitivamente no se dio un acuerdo que estaba supuestamente 100% certero. Y la empresa directamente cayó tanto que no es que perdí, la sacaron de cotización. O sea, plata irrecuperable. No es que tenía 100 y bueno, recuperé 50. No, la sacaron de cotización. Todos mis ahorros, los de Pablo, su jefe, el jefe, todos perdieron. Bueno, pasaron unos años, no me animé más a la bolsa, pero pasaron 2 años y dije, bueno, empezó el boom de los fondos comunes de inversión, se llamaban, donde vos comprabas un fondo común de inversión, supuestamente un banco te lo manejaba y era algo mucho más moderado, ya no era tan arriesgado como ir a comprar una acción. Después de tanto darle vuelta, yo seguía siempre los valores de la bolsa y simulaba, si hubiera invertido acá hubiera ganado, pero no invertía. Bueno, me animo y vuelvo a poner todos mis ahorros en un fondo común de inversión. Pongo, y lo recuerdo más o menos julio del 97, a la semana crisis asiática. Y crisis asiática, entonces los fondos empezaron a caer 20%, 30%. Y entonces te decía, no, bueno, lo peor que podés hacer es salir cuando todo cae. En el caso de Alpargata yo no quise salir, salió sola la empresa, no es que yo salí, se fundió la empresa. En este caso dije, bueno, voy a esperar. Y después vino la crisis en Asia, empezaron a caer en cadena los países asiáticos. Y en el 98, como ya no les alcanzó, siguió Ecuador, Rusia, Brasil en el 99 y hasta Argentina, y mi fondo común de inversión perdí casi todo. A los poquitos años me dice una amiga que tenía unos modelos nuevos que invertían y era toda una tendencia nueva que venía, que se llama Fundamentals en la bolsa, que entonces me dijo, no, que le dé, que ella va a invertir, y me mostró todo lo que venía ganando. Yo le doy mis ahorros, no todos en esta oportunidad, una parte le di de mis ahorros y compró opciones. Era una compra de opciones que no voy a explicar lo que es. Con todos ganó, pero conmigo perdió. Y perdí todo de nuevo. Y la última inversión, que fue en la bolsa, entonces un amigo, hace ya varios años atrás, Clarín estaba peleada tenían un problema con el gobierno. Entonces, la acción, y estaban ahí que se cerraba un acuerdo entre Clarín y el gobierno, incluso se había dado la orden en Clarín, ahora todos hay que hablar bien del gobierno porque se cierra acuerdo con el gobierno, y a mí me pasan el dato, un agente de adentro de Clarín me dice, compra acción de Clarín, que la acción de Clarín sube. Yo compré acción de Clarín, y hablé con el que seguía las inversiones de Clarín, con la parte financiera de Clarín, sube Clarín, posta, es dato certero. Acuerdo Clarín-gobierno no se dio, y yo perdí todos mis ahorros. Y a partir de ahí mis conclusiones fueron 2. La primera, que la bolsa no era para mí, porque no era para mí la bolsa, porque te juro, era un imán de mala suerte. Cuando yo entraba, todo caía. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, hay muchas teorías en la bolsa. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la bolsa de valores, dicen que cuando hay luna llena, la bolsa sube. Siempre hay cosas que buscan así bien supersticiosas para encontrarle la vuelta a los que invierten. Hay una cosa media mística. Y mi experiencia y mi superstición es que cuando Victoria Yarizo invierte en la bolsa, fíjate en la acción que invierte y salí, porque esa acción va a caer. Y bueno, y ese es el fracaso que quería compartir. Tengo muchos fracasos, podría contar una historia de emprendimientos también fracasados, pero doy el turno al que sigue. Bueno, bárbaro. La verdad que digo es un buen dato saber que hay que mirar dónde invierte Victoria para correrse, ¿no?
ir para otro lado. ¿Y eso que es economista? Sí, eso que es economista. Pero bueno, la experiencia de Victoria también deja 2 o 3 cuestiones que seguramente van a retomar y van a reaparecer y tienen que ver con el valor que tiene la información, ¿no? Por supuesto, en el caso de Victoria no funcionó, pero la información calificada, la información relevante, tener información antes de tiempo es un factor muy, muy significativo. Y es parte de lo que los emprendedores a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Somos un poco atropellados y nos mandamos de cabeza y a veces vale la pena estudiar un poco el terreno sin que eso signifique un freno, ¿no? Porque si uno espera que todas las variables se den bien y todas las luces estén verdes, no hacemos nunca nada. Pero digo, es un dato muy significativo tener información de calidad y saber dónde encontrar esa información que uno necesita. Bueno, le vamos a dar sí. Quiero decir algo. Que a veces tener información de calidad no garantiza, porque yo tenía información de primerísima mano y no es garantía tampoco. El caso de Victoria lo deja muy, muy claro, ¿no? Pero es un factor, es un dato que hay que considerar, aunque puede pasar lo que le pasó a Victoria. Bueno, le vamos a dar la palabra a Martín, que es el intendente de Concepción del Uruguay, que también tiene sus propias historias. Creo que va a hacer más énfasis en los fracasos, así que va a ser muy interesante y esto va a quedar registrado. Sí, saben que yo no iba a contar nada, pero como creo que hay que estar en lo que uno emprende, y sé del trabajo que han puesto personas cercanas como ellos, como Juan, como Vicky, y que a lo mejor alguien se iba a tomar el trabajo de venir un viernes a las 9:30 de la noche acá, más allá de la gente que está, que por ahí tiene un negocio, ustedes venían, entonces yo tenía que estar. Pero no pensaba hablar, venía a acompañar. Pero bueno, como la Vicky generalmente consigue lo que quiere, entonces no sabía, y mientras estaba acá, que estábamos comiendo un choripán, pensaba, y yo tengo 2 cosas que no sé si son fracasos, pero fueron frustraciones que me enseñaron cómo encarar una cosa que ha sido de las más importantes de mi vida, que fueron las elecciones por las que yo tuve que pasar. Era muy chico, en el año 83 se advino la democracia, a finales del 83, y en el año 84 comenzaban las elecciones a los centros de estudiantes, en Cruz del Eje. Y había que prepararse para el 85, que era el año en que mi escuela, que era la escuela normal de Cruz del Eje, iba a elegir a los presidentes de los centros de estudiantes. Entonces tenían que salir de los últimos años, porque bueno, no había normas directivas y uno... Entonces iban a ir a la elección del centro de estudiantes 2 personas que fueran elegidos por sus compañeros de 5º año, para que después todo el colegio de 1º a 5º votara. Bueno, yo nunca pensé que mis compañeros eran 3 divisiones, como los que han ido a la escuela normal. Se llamaba uno anexo, otro físico-matemático y otro docente. Yo iba al físico-matemático. Bueno, es bastante sencillo que, bueno, mis compañeros me eligen para que yo represente sea uno de los 2 que iba a ir con el otro. Yo no preparé eso se dio. Y la frustración fue que yo perdí la elección después cuando votaron los chicos de 1º a 5º. No lo considero un fracaso porque después les voy a contar por qué creo que fue una enseñanza. Pero fue una enorme frustración. Yo me acuerdo como si fuera hoy, era un lunes a la tarde, porque a las 2 terminábamos de votar. Yo no podía creer que mis compañeros de la escuela no me hubiesen elegido, pero no era por ser presidente del centro de estudiantes, ni sabíamos lo que era el centro de estudiantes. Veníamos de la dictadura y ni sabía para qué era el centro de estudiantes. Me quedaban 8 meses porque esto era abril, las clases menos. Entonces, pero fue, no sé si un fracaso, pero una enorme frustración en mi vida. Y la segunda frustración, que tiene que ver con lo eleccionario, después les voy a contar por qué lo razonó tanto, fue cuando era la elección de jefe de residentes. Yo hice la residencia en la Fundación Favaloro y éramos 10 residentes por año. Entonces había una elección de 30. Es una de las pocas residencias donde los jefes no votan.
votan solo los residentes. Después se cambió. Y fuimos a una elección y también, obviamente que éramos lo que pasábamos al último año. Y éramos 30 para votar, era una aula más chica que esta, y era a voto cantado. Entonces llegamos 3 a que iguales y quedaban 3 votos. Lo recuerdo como si fuera hoy también, como si fuera hoy, estoy sentado acá, estoy viendo la pizarra y demás, y 2 votos se inclinaron para uno y otro para otro, y yo perdí. Ese día, una frustración. Hoy el que me ganó es director médico de la fundación, se llama Matías Fosco, es un amigo, vivíamos juntos. El otro es uno de los investigadores principales que tiene la cardiología, se llama Alejandro Macchia. Y después el que me ganó, que salió segundo, digamos, el que sacó un voto más, que es el director médico de la fundación en este momento, era tan brillante que lo llamaron como médico de planta. Entonces los últimos 4 meses fui jefe de residente por no sé, por elección, pero bueno, en mi legajo dice que fui jefe de residente, pero son de las mayores frustraciones que yo he tenido. Pero ¿qué me di cuenta yo? Que yo no preparé, no fui a hablar con mis compañeros para que me voten, ellos 2 lo hicieron. Lo mismo que pasó en la escuela secundaria. Entonces, cuando yo armé las elecciones en las que tuve que competir ahora, el único testigo que tengo acá es Juan, trabajé muchísimo en la organización de mi campaña, en poder contar y hablar con un montón de gente, cosa que yo no había hecho la otra vez. Aquella frustración, llámese, porque para mí fue un fracaso, me permitió, por ahí ustedes nunca me han escuchado, pero para mí es un altísimo... Hay 3 cosas que me han marcado en la vida: ser médico, ser padre y ser intendente de Uruguay. Son las 3 cosas que no se comparan con nada. Podemos discutir el deshonor que parece que tuviera la política, pero para mí no. Hago la política de una manera muy honorable. Entonces, recibirme de médico como me recibí el 13 de diciembre del 91, a los 22 años, ser padre y ser intendente de Uruguay no se compara con nada, nada. Y si aquellas frustraciones me sirvieron para preparar, bueno, entonces para las elecciones estas que se hicieron en abril y junio del 19, hice casi 300 reuniones. Me junté con todos los vecinos, con todas las instituciones, con todos los clubes, con las iglesias, con todos les fui contando, cosa que no hice las otras veces. Más allá de que quienes me ayudaban en la campaña sabían que había que trabajar y contarle a todos lo que había que hacer. De aquellas enormes, pero fueron frustraciones, la de la jefatura de la residencia me la acuerdo como si fuera hoy. Pero esas 2 frustraciones me enseñaron que si uno no planifica, no se organiza, no mide. Yo invertí de mi dinero mucho en encuestas para saber si yo podía ser intendente. Esto nunca lo conté, es la primera vez que lo cuento, nunca lo conté en ningún lado. Porque lo sufro al día de hoy, más allá que sea un altísimo honor ser intendente de Uruguay, que no me eligieran mis compañeros de la secundaria, que en realidad me eligieron los de quinto, todos los quintos pusieron Martín Oliva y otro muchacho llamado Beto. Entonces dije, bueno, si gané entre mis compañeros, bueno, no fue así. Pero él fue muy inteligente, habló con todos los chicos. Yo no, ese día votaron. Y con la elección de jefe de residente me pasó lo mismo. No le pedí a nadie, ni le conté a nadie lo que yo podía hacer si era jefe de residente. Nada. Nada. Entonces, lo primero que hice acá fue reunirme con todo el mundo. Así que bueno, no sé si se cuenta como fracaso, pero fueron enormes frustraciones que me enseñaron. Y por eso el día de hoy, por ahí los únicos testigos tengo los chicos, planifico todo. Tengo un pequeño tablero de comando, como digo yo, planifico absolutamente todo. Preguntale a Juan, que yo le decía, Juan, haz el checklist de la Expo, haz el checklist si hay puntero, bueno, todas esas cosas me enseñaron, no sé si son fracasos, pero fueron 2 frustraciones que hacen que yo tenga plan A, plan B y plan C para todas las cosas, y me ponga muy mal cuando las cosas fracasan, porque no fracasan en esto que se organiza, sino no se planifican. Muchos de los fracasos son por la falta de planificación. Así que bueno, no pensaba contarlo, pero nunca lo conté y acá por la Vicky lo estoy contando.
Bueno, agradecerle muchísimo a Martín por esa experiencia. Vamos a seguir con Sebastián, sí, vamos a seguir la ronda, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Digo, cuando uno dialoga con otros actores, con otras personas, con gente que está en otros campos o en otros rubros, a veces le hacen ver cosas que uno no percibe, ¿no? Digo, uno está más o menos rodeado de gente que piensa como uno o que comparte alguna pasión, algún interés, y eso a veces nos saca un poco del foco, ¿no? El famoso, bueno, Diario de Irigoyen, La Burbuja, bueno, tiene distintos nombres, pero pasa un poco, ¿no? Cuando nos rodeamos de alguna gente que nos cuenta más o menos lo que ya sabemos, y cuando salimos de ahí nos encontramos con estas experiencias, ¿no? Bueno, imagino que crear la Cámara de Cerveceros ha sido un desafío significativo, porque había que poner en línea una actividad muy novel, muy pujante, pero nueva, donde no hay donde referenciarse, y además con una ciudad que en algún momento seguramente va a surgir, necesita además entidades intermedias, ¿no? Necesita además cuerpo social organizado que de alguna manera refuerce la continuidad de las acciones a lo largo del tiempo, y creo que la experiencia de Sebastián nos va a servir en ese sentido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como para que sepan también un poco, yo ya me había presentado, pero soy Sebastián Tafarel, dueño de Cerveza Biguá y de un bar también donde vendemos cerveza artesanal. Vos sabés que yo venía con una idea ya de lo que iba a decir, y es impresionante cómo a través de la charla se van abriendo un montón de cosas y de recuerdos en la cabeza que no los tenía ni pensado contar. Igual no me voy a extender mucho. Les puedo decir que yo fui toda la vida jugador de básquet profesional, así que estas cosas de frustraciones y fracaso en el básquet o en el deporte es constante. O sea, ni siquiera partidos oficiales ganado y perdido, entrenamientos. Que vos decís, este entrenamiento me lo como, era un compañero y te pintó la cara y no la tocaste en todo el entrenamiento, y entonces después no te puso el técnico el partido. Bueno, imagínate que es diario, y te diría que hasta de mañana a noche, ¿eh? Así que a la mañana te va bien y a la noche te fue mal. Depende si dormiste la siesta, si tomaste sol, si no le hiciste caso. Entonces, ahí en lo que contaba vos, Martín, me abrió esa parte de mí que la tenía yo hace 4 años que no juego y me había olvidado de ese tipo de frustración y de la palabra, y me viene mucho a la mente esa historia a mí del deporte, pero que a su vez, como vamos a decirlo, puede ser una virtud, me dio cierta tenacidad. Sí, se me viene a la mente a Jordan, Michael Jordan, para mí el mejor jugador de la historia del básquet, después de Manu Ginóbili. Le decían, metió el último tiro más importante de la historia del deporte cuando gana el 6º campeonato al hilo. En el último tiro lo mete y le preguntan y le dice, ¿qué se siente de haber metido el tiro más importante de tu vida? Y le dijo, ¿sabés? Yo erré 10.000 tiros antes que este. Y 10.000 tiros importantes en el último segundo y no los metí. La gente se va a acordar de este, pero yo... Y eso no me paró con todo. La verdad que, bueno, hay una serie también. Y eso creo que yo a mí el deporte, trasladándolo al emprender, que como bien decías, en este país, yo no sé si decirlo en este país, pero siempre el emprendedor se encuentra con un montón de dificultades que está constantemente sobrellevándolas, y creo que el deporte me dio esa cierta, no sé, tenacidad de decir, si a esto no va, no importa, voy por otro lado, y esto no fue, bueno, y voy por el otro, y seguir intentando. En esto va... Tengo dos. Tengo una prepandemia y tengo una pospandemia. La prepandemia, como bien decías, estábamos en un auge de la cerveza artesanal muy importante. En la ciudad nos entramos a organizar los cerveceros, a juntar, a crear un grupo muy interesante de trabajo que termina después haciéndose y formándose lo que es hoy la Cámara, la única Cámara de Cerveceros de la provincia.
estaban sorprendidos algunos porque, por ejemplo, la Cámara de Cerveceros de Córdoba, de la provincia, tiene 40 cervecerías y acá, solo en Concepción del Uruguay, somos 12 los que estamos. Y ese trabajo, bueno, llevó mucho trabajo, mucho empeño, y yo recuerdo, bueno, eran las primeras copas de cerveza, que bueno, hace poquito fuimos nosotros los que recibimos a la Copa Entrerriana, y era mi primera vez que yo participaba en una copa y yo creía que tenía la mejor cerveza del mundo. Olvídate, dije, acá la ganó de Taquito, esta APA, está tremenda. Y bueno, voy a Paraná, que fue la primera vez que se hizo. También era importante para mí porque era la primera vez que yo presentaba mi cerveza a jueces, ¿viste? Y a que ellos dijeran qué le encuentran a mi cerveza. Hay que estar preparado también para la crítica. Y vos sabés que fue una mezcla de frustración y tal vez puedo hasta decir enojo, porque cuando recibo no gano nada, por supuesto es lo peor. Vos estás ahí y empiezan a decir ganadores y vos estás, no sale. Y ahora no, bueno. Después te dan la devolución. Y hay una planilla que 3 jueces evalúan tu cerveza y cada uno te da un puntaje. Generalmente, en realidad se toma que si tu cerveza tiene más de 30 puntos, si juntaste más de 30 puntos en cada juez, tenés una medalla. O sea, ya pasar los 30 puntos mínimamente un bronce tenés. Yo había sacado 34 de promedio. O sea, mínimamente, ¿por qué no me gané el bronce? Y lo que me dijeron fue, la verdad, Seba, es que había un montón de bronce y no teníamos la cantidad de diploma para todo. Me dio una bronca. Entonces yo tenía una mezcla de frustración por no haber ganado y después, porque en realidad sí podría haber ganado. Y la verdad que bueno, después seguí participando y seguí sin ganar habiendo diploma, ¿no? Así que no era ese el tema tampoco. Esa es una prepandemia. Y la pospandemia, bueno, todos saben, el rubro nuestro fue muy castigado por los cierres, porque la verdad es que los cerveceros artesanales, el 90% de nuestra venta era en los bares. No es que vendíamos en kioscos, viste, latita, no tenemos para eso se necesita una planta de producción muy grande, viste, para ser masivo. Y la verdad es que cerrar esos lugares, cuando se cerraron esos lugares, no teníamos la cerveza ahí, no teníamos a dónde venderla. Entonces había que reinventarse. O sea, yo me sentaba y miraba a ver qué es lo que hacían otros cerveceros. Me acuerdo un bar de Palermo muy importante, muy importante. Era impresionante ver un bar ultra cervecero de las mejores cervezas que había en el país que estaban ahí, cambió a ser un almacén. O sea, entraron a vender las cervezas en lata y vendían fideos y vendían... porque había que reinventarse. Entonces dije, bueno, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo de eso. Y bueno, no sé por qué se me ocurrió empezar a vender choripanes. Entonces, y bueno, qué sé yo, mi viejo tenía una parrilla, yo, viste, me puse a vender chori y dije, bueno, algún chori tengo que vender, en la esquina de la plaza. No, malísimo. Debe haber vendido 10 choris, no sé si era porque lo secaba mucho, no tenía buena mano, no me fue para nada bien. Después, de a poco se fue abriendo y fui haciendo lo que yo realmente sabía, que era hacer cerveza y venderla. O sea, bueno, esos son mis 2 intentos también de querer hacer algo y que la verdad es que no han prosperado. Así que bueno, era contar un poco de eso. Bueno, agradecer también a Sebastián que efectivamente, ¿no? Digo, la pandemia nos obligó a todos a ver qué hacíamos, ¿no? Digo, había industrias muy florecientes, pero también había muchas actividades muy castigadas, muy dañadas. Creo que la inventiva, digamos, se puso de manifiesto, ¿no? Digo, el municipio ideó a través de Victoria algunas ideas novedosas, muy interesantes, que ojalá se mantengan en el tiempo. Los propios emprendedores se trataron de reinventar de alguna manera y sobrevivieron a ese episodio. Digo, la verdad es que hay que entender que la pandemia pasó en términos tal vez sanitarios, pero que el lastre todavía lo tenemos, ¿eh? Digo, las deudas, las boletas sin pagar, los proveedores colgados, la falta de stock, todo eso sigue.
¿no? Entonces, también hay que tomar nota de estas circunstancias y de esta situación que hace que aquellos que lograron sobrevivir tengan que recibir todo el apoyo posible, ¿no? Desde todos los lugares que hagan falta, porque la verdad es que todavía la situación no se ha sanado, ¿no? Y eso es un factor a considerar. Pero bueno, también tenemos a Betina, que está con nosotros aquí, que nos va a contar un poco de sus historias de fracasos y de éxitos para poder compartir con nosotros también. Bueno, buenas noches. Para presentarme cabalmente, yo puedo decir que soy deportista. Cuando me preguntan qué soy, digo eso, más allá de todas las profesiones que tengo. Puedo relacionarme mucho con lo que decía Sebastián con respecto a la persistencia y demás, pero bueno, para poder contar mi historia voy a recurrir a lo que hago todo el tiempo, que son las carreras. Mi primera carrera fue la de arquitectura. La completé en menos de 6 años, o sea que fue un absoluto éxito, y empecé a trabajar como todo profesional que recién inicia, con una sucesión de fracasos en el sentido de presupuestos que uno presenta y que no salen, o también obras que uno empieza a construir con poca experiencia y no salen tan bien. Pero bueno, llegó el momento también del éxito, donde sí hubo muchos presupuestos que aceptaron, uno adquiere experiencia, va aprendiendo y se llega al éxito también. La segunda carrera que hice fue la de la maestría en Administración de Empresas, con mucha audacia, porque todos mis compañeros eran o contadores o licenciados en Administración de Empresas o tenían algún tipo de formación, y bueno, a mí se me ocurrió que estaría bueno hacer esa carrera. Tuve que estudiar mucho más que los otros, pero exitosamente me recibí, y puedo decir de que fui la tercera egresada en la maestría en la facultad, a pesar de que los otros se iniciaron con ventaja. Mi éxito fue recibirme mucho antes, e inclusive recibirme, ¿no? Llega el momento de poner en práctica todo lo que estudié y me enfrento al primer y único fracaso grande, que fue plantear un desarrollo inmobiliario relacionando con mi profesión de arquitecta. Y bueno, hasta el día de hoy creo que fue un fracaso con mucha suerte, porque realmente si hubiéramos podido concretar la venta de las unidades hubiera sido bastante complicado, porque fue en la época que ya no se podía comprar dólares y demás. Entonces, de ese fracaso aprendí que también no era eso a lo que me quería dedicar. Por eso también puedo decir que ese fracaso en ese emprendimiento fue un éxito para mí. La siguiente carrera que voy desarrollando paralelamente es la de deportista, donde, bueno, con tenacidad y mucho esfuerzo y aprendiendo todo el tiempo a ganar y perder contra uno mismo lo posible, fui logrando muchos éxitos, es decir, fui empezando a ganar carreras, si se entiende que un resultado de ese tipo es el éxito, ¿no? Y hasta que llega el momento de algo que todos tememos, que son el momento de las lesiones. Y esos fueron para mí los grandes fracasos, entre comillas, que tuve. ¿Qué saqué de esos fracasos? Bueno, fueron muchas fracturas por estrés que tuve, una por año, tuve 5 años seguidos, pero en esos momentos yo entendí que, como decía, mi identidad era ser deportista, y eso no iba a ser un fracaso para mí. A pesar de que eran frustraciones, y como decía Martín, no lo sentí como fracaso, porque fueron los momentos donde yo más aprendí, porque al no tener la opción de poder practicar lo que yo quería, tuve que empezar a dedicarme a todo lo que tenía que ver con lo mental, y fue donde empecé a entender el camino que seguía. Y ahí empecé otra carrera, que es la cuarta que tengo, que es la de ser mentora deportiva. Entonces, en esta carrera yo también empecé con mucho ímpetu. Empecé con una charla TEDx que dimos en el Castillo de Concordia, de San Carlos de Concordia y demás. Y bueno, esa carrera de mentora deportiva, que es acompañar a los deportistas a poder desarrollar su potencial en equipo, en grupo, a las instituciones, tuvo una gran frustración cuando yo formaba parte de un equipo, y en ese equipo yo sentí que me dejaron afuera. Fue tremendo para mí, fue un impacto terrible decir, bueno, este proyecto es nuestro, vos podés participar, pero como contratada, por decirlo de alguna manera,
Y fue, como también decía Martín, sentirme que no me querían como yo quería que me quieran como parte de ese equipo. ¿Y qué es lo que hice yo? En lugar de sentirme frustrada, me puse a estudiar. Entonces empecé a decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para poder valerme por mí misma y no sentir esa falta de apoyo de un equipo? Y entonces empecé a estudiar, empecé a capacitarme cada vez más y empecé a desarrollar una carrera de mentora deportiva como persona, como mi marca personal con mi nombre. Entonces, cuando yo puedo analizar esas 4 carreras que fui desarrollando, puedo sentir que siempre lo más importante que tuve en todas fueron los hábitos. Y eso fue una de las cosas que yo empecé a estudiar y con las que trabajo todos los días. Para mí primero y para todas las personas con las que yo me rodeo y de las cuales soy mentora, emprendedores, cuando soy directora de tesis, y decir, bueno, mi trabajo es ayudar a las personas a que tengan hábitos que los lleven al éxito. Entonces, eso es lo que yo sostengo, hábitos que son exitosos. Y bueno, puedo hacer como una reseña de los 3 que siempre me resultaron más importantes, que son, el primero es nunca entender un fracaso como algo definitivo, sino como un aprendizaje. Entonces, aquel fracaso que yo puedo analizar y puedo abstraer enseñanzas, nunca es un fracaso. Sí puede ser una frustración, sin duda, no sentirse querido, no sentirse votado, no sentirse valorado, sin duda que genera emociones que no queremos. Pero si yo aprendo, como aprendió Martín, que tenía que hacer las reuniones o cualquier enseñanza que me deja ya, la palabra fracaso desaparece y se transforma en enseñanza. El segundo hábito de éxito para mí es una pregunta que escuché en una charla hace muchísimo y que la vuelvo a escuchar muchas veces, que es la pregunta ¿por qué no? Es una pregunta para mí clave para el éxito de cualquier persona. Porque la pregunta podría ser ¿por qué? Y yo la transformo en el ¿por qué no? Y eso me permite sacarme todos los miedos que tengo, inclusive, por ejemplo, de estar acá. Es un hábito de éxito para mí. Pero el más importante, que lo traje preparado y no por haciéndome eco de lo que dice Martín, creo que el hábito más importante y un súper hábito que considero adquirir es el hábito de saber pedir. A mí me parece que cuando nosotros nos capacitamos y entrenamos el saber pedir, entendemos que nosotros tenemos una herramienta fundamental para el crecimiento. Pedir opiniones, pedir ayuda, lo que fuera, pero yo insisto, para mí el mayor superhábito para llegar al éxito es saber pedir. Bueno, bárbaro. La verdad que uno va tomando cosas de todos, ¿no? De cada uno de los que va contando sus historias. Me quedaba un poco también con la experiencia de Bettina en el campo del deporte, ¿no? Donde particularmente, como bien decía Sebastián también, uno desarrolla un montón de hábitos muy saludables, pero también está el manejo de la frustración, ¿no? En el mundo del deporte uno pierde partidos. Digo, yo jugué al básquet, no me puedo decir jugador profesional, ni mucho menos, pero digo, profesionalmente jugué, sí, claramente. Sí, en Parque Sur. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces un día un entrenador que uno tuvo durante mucho tiempo también nos decía eso, digo, esto es 80% sacrificio y 20% talento, ¿no? Y si uno le pone, bueno, claramente al final del camino hay cosas que salen, y como decía Sebastián, ¿no? Jordan metió el punto más importante de su carrera, pero erró millones de veces antes y se la pasó entrenando casi que más que nadie dentro de ese equipo de Chicago Bulls, ¿no? Digo, no es que se levantó un día inspirado y dijo hoy voy a jugar bien. No, pasaba muchas horas en el gimnasio, y eso es algo que se aprende también con lo que decía Bettina, ¿no? Incorporando buenos hábitos, que no es fácil, ¿no? Porque digo, es más fácil quedarse sentado, decir no, hoy no voy a entrenar, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a hacer tal cosa, que ponerle energía todos los días. Así que bueno, vamos a seguir compartiendo historias. Alejo ahora nos va a contar seguramente también de su experiencia. Bueno, ¿qué tal?
Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio. La verdad que me resultó súper interesante cuando me llegó la invitación del Ministerio de Producción. La verdad que reviso frecuentemente esos correos que colaboran muchísimo con nosotros. Yo fui uno de los beneficiarios del crédito después de la pandemia, que nos ayudó un poco a apalancarnos y en esto que comentaba Sebastián hace un rato. Ya lo pagué, ya lo terminé de pagar. Claro. Muchas cosas que ideó Victoria con los chicos de producción y uno no sabe si sirve. Bueno, mirá cuando me vengo a encontrar un viernes a la noche que a alguien le sirvió, ¿viste? Porque discutíamos, ¿será útil este monto, no? Y vos cuando hablas con la gente, sí, y bueno, y me vengo a encontrar eso, ¿viste? Sí. Al menos algo sirvió. Sí, no, en ese sentido es un reconocimiento. Incluso, bueno, este tipo de conversaciones, de emprendimiento, ayudan por ahí también a renovar el entusiasmo que uno le pone todos los días enfrente a lo que hace. Me quedé con lo que comentaba Victoria de sus fracasos, entre comillas, ¿no? Y comparando un poco con los míos, creo que por ahí el ordenador diferencial es la parte, por eso no lo considero como un fracaso lo que te sucedió, sino que la parte especulativa siempre termina siendo como de riesgos desmedidos y nunca certera, por más que tengas la información, claro, la más acertada o la mejor fuente. El trabajo por ahí siempre es ordenador. A mí particularmente yo comencé a emprender desde antes de empezar a emprender, en ese entusiasmo que los comerciantes y bueno, la mayoría tenemos de tratar de lograr nuestro propio emprendimiento. Comencé con Liberar Móvil, que es una tienda de reparación de dispositivos móviles, con una propuesta de valor que fue trabajar con honestidad. Nuestro rubro es está muy castigado, muy mal, castigado por el gremio en general, pero nuestro diferencial es ese. Y a partir de ahí, la historia que yo quería comentar es lo que surge a partir de Liberar en el año 2012. Y es que yo siempre fui muy inquieto, como todos los emprendedores, y muy curioso. Fue así que en el reemplazo de pantallas y demás que uno empieza a ver, queriendo apuntar a una rentabilidad por ahí un poco mayor, me decidí ir a la fuente, tratar de lograr importar repuestos de celulares y de tablet desde China, desde origen. Entonces empezó, imagínense, la primera importación que hago, muy cruzada, muy intermediada, me demora 3 meses, la segunda 15 días, imagínense la diferencia. Pero a partir de ahí empiezo con ese emprendimiento que se llamaba Repuestos Táctiles, a importar productos, a inscribirme como importador. Hago un estudio de mercado mínimo que era publicar en Mercado Libre y ver si me compraban. Bueno, y ahí arranca. Yo comencé comercializando mucho a través de Mercado Libre, que hoy abre muchísimas ventanas para los emprendedores, y llegó un momento que justo Mercado Libre transforma lo que son los requisitos y perfecciona un poco más la plataforma, la hace más competitiva, y ahí es donde aparecen nuevos jugadores, nuevos competidores, y donde yo empiezo a entender que no tenía propuesta de valor sobre lo que estaba haciendo. Yo lo único que hice fue traer un producto más barato y venderlo más caro. Al principio la rentabilidad era extraordinaria, de a poco cuando muchos empiezan a hacer lo mismo, la rentabilidad baja y no tenía propuesta de valor. Entonces me propuse hacer una tienda online y utilizar Mercado Libre como un puente para absorber los clientes, que hoy no te lo permite hoy la plataforma, pero antes había unos recovecos, pero
Y bueno, empecé a capacitarme en lo que es el marketing digital, el social media, bueno, y termino haciendo una diplomatura en marketing digital, todo en función de generar un flujo de ventas a través de mi plataforma, de mi tienda online. En un momento determinado, las condiciones del país en el año 2017, con una fuerte devaluación que hubo y por impericias comerciales también mías, asumir riesgos que por ahí no debía asumir, como abrir un local comercial, importar productos que quedaron retenidos en la aduana porque no me asesoré lo suficiente. Empezaron a socavar esta propuesta, este emprendimiento que tenía, y lo pulverizó, básicamente en muy poco tiempo, pero me sirvió a mí para reflexionar. En ningún momento, en ningún momento me lamenté lo que había pasado, me sirvió para reflexionar sobre un montón de cosas. Incluso hoy estoy haciendo una certificación en Mercado Libre y Market Manager se llama, que es contando un poco y compartiendo la experiencia y ayudando a emprendedores y demás a digitalizar lo que hagan, los comercios. Hoy lo que es la parte del e-commerce disminuye muchísimo los riesgos de inversión también. Hoy abrir un local es muy costoso y abrir una tienda online es básicamente, no tiene costo, básicamente. Entonces, me sucede en ese momento reflexionar sobre algunos factores. El principal era que no tenía equipo de trabajo, no había sabido delegar a tiempo, estaba solo, no tenía energía básicamente. Y bueno, como ahí uno empieza a reflexionar para atrás y a reconocer en estos fracasos, llamémosle, algunas cuestiones que son determinantes, como esta que comentaba de no tener un equipo de trabajo o de no haberlo formado, porque uno por ahí pretende abarcar todo. Después el contexto macroeconómico también es indispensable. Yo arranqué a liberar con un crédito de 30.000 pesos a una tasa de 30% y nunca puse un peso para pagar ese crédito, siempre salió del local. Entonces, hoy lo sigo teniendo, sigue siendo mi fuente de ingreso, y la propuesta de valor, eso es lo que por ahí le quiero acercar a aquellos que emprendan. La propuesta de valor tiene que ser a través del servicio, de la experiencia que brindamos. Las grandes marcas hacen eso, más que comercializar un producto hay que ponerle una propuesta de valor diferencial que permita diferenciarnos de los demás, porque muchos hoy hacemos lo mismo, pero depende cómo lo hagan, y el ejemplo más claro es este que les contaba yo de mi local, de liberar. Yo, si bien estoy muy acá, fuera del centro, la gente viene recomendada, y es mucha, y es muy gratificante, pero hay una propuesta de valor. Así que bueno, eso es contar la experiencia y compartir esta cuestión. Bueno, bárbaro. La verdad que el caso de Alejo abre también otro capítulo, ¿no? que tiene que ver un poco con la idea de el comercio internacional, ¿no? Que es otro mundo. Los emprendedores, yo me sorprendí mucho en una beca que me dio en un momento el BID cuando fui a Costa Rica. Me fui a un patio cervecero y me decían, no, la cebada la traemos de Argentina. Costa Rica. Yo decía, mira hasta dónde puede llegar un producto argentino que está, digamos, pensado para exportar o para, de alguna manera, aportar valor en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, el aporte de valor tiene que ver un poco con lo que decía recién Alejo, ¿no? Ponerle un diferencial a eso que mucha gente puede hacer, pero que uno le pone su propia marca, su propio detalle. Y es muy interesante, digo, que uno pueda reconocer a tiempo, o tal vez haya sido tarde, pero reconocer al fin la importancia de los equipos de trabajo, ¿no? Y de formar gente, que es algo que yo insisto mucho y me parece que, más allá de que vamos a disentir tal vez con el intendente, la política destruye dirigentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos...
Claro, pero ahí tenemos un problema porque digo, la ciudad construye algo y viene alguien y lo destruye. Entonces, ahí tenemos un capítulo, un tema, ¿no? Pero bueno, creo que vamos cerrando. No sé si Victoria quiere como cerrar. Faltan casos de éxito, falta Daroca que... Si no hay tiempo, no... Sí. Vamos. Sí, simplemente les digo que cuando vine hace 10 años a Concepción del Uruguay, yo hice un diagnóstico estudié la ciudad. ¿Por qué? Porque yo fui fundador de instituciones. Entonces tengo la experiencia de haber hecho cambiar Gualeguaychú, que fue una ciudad que sufrió desocupación, más marcada que esta ciudad. Y desde muy joven participé en el centro comercial y veía que la ciudad del futuro era la Concepción del Uruguay. Era muy interesante observar que los dirigentes de Concepción del Uruguay tenían mucho más fuerza institucional frente al concierto de otras ciudades, ¿no es cierto? Paraná, yo participé con Rubinqui en una época, pero ya yo tengo 82 años, soy piloto comercial, martillero público, profesor de ciencia económica y tuve mi emprendimiento industrial con 25 personas de chacinado. Cada empleado que yo tomaba eran 1000 kilos de producto que había que vender, ¿no? Hasta que me agarró la inundación y me paró la fábrica. Tuvimos un desastre de inundación en Gualeguaychú y yo había hecho la implantación de la industria en una zona semi-riesgosa. Y bueno, me tocó, fue un desastre. Después en la fumigación tuve otro desastre, hice 4 años fumigación aérea y mientras el invierno no se trabajaba con el avión me puse a hacer ciencia económica, profesorado de ciencia económica. Me recibo y en el momento que me recibía ponía en marcha la fábrica, que fue un proceso que mi padre, que con dinero, no me dice que se va a ir a Europa a viajar, qué sé yo, de vacaciones. Me dice, yo quiero crear una fuente de trabajo. Y me condenó a mí porque me dijo, quiero hacer una industria. ¿Y por qué una industria? Y bueno, les digo que yo estudié el desarrollo local. Mi tarea fue, en las instituciones, ayudé a crear la Corporación del Desarrollo. El 8 de febrero de 1974, se fundó la Corporación del Desarrollo. Yo estuve como tesorero, primer tesorero, y después volví a la corporación y... Sí, que ya está terminando. Acá esta es. Sí. No, porque las juntamos a todas, lo que pasa en la misma. Pasa. Ahora, les digo, cuando se produce la 20560, que fue una ley de promoción industrial del año 73, Entre Ríos le establecen en los mejores beneficios y se produce una avalancha de industriales que vinieron acá, todas las ciudades recorrían Paraná, Gualeguaychú. A nosotros, ¿qué nos había pasado? Que cuando el frigorífico Gualeguaychú había dejado cesante a mucha gente, nos había creado un pico negativo de empleo. Así que desde el centro comercial nosotros habíamos hecho una bolsa para generar posibilidades de trabajo. Y ahí, cuando nos sorprendió esa ley, les digo que nosotros estábamos más cerca con un ingeniero industrial de producir una alternativa que luego se transformó en el Parque Industrial y la Corporación del Desarrollo. Es una institución que tiene 30 componentes que se reúnen cada 15 días y bueno, tiene su autonomía municipal. Digamos, en un principio nosotros nos autoimpusimos un impuesto con una adicional sobre la actividad lucrativa para el municipio, pero era un fondo que creábamos para nuestra alimentación.
eso necesitaba mucha madurez institucional de la parte municipal. Y Gualeguaychú es una experiencia importante como para estudiarla como articulación del sector privado con el sector de las instituciones intermedias y el municipio. Nosotros, el presidente de la Corporación del Desarrollo es el presidente municipal. El presidente del Consejo Deliberante es componente también de la Corporación del Desarrollo, pero sin con un reconocimiento honorífico, pero no tiene capacidad de decisión, ¿no? Y bueno, hoy Corporación del Desarrollo representa un ejemplo. Cuando yo vine acá, reunir 3 personas en Concepción del Uruguay es un esfuerzo tremendo, es un síntoma. Los suicidios, cuando yo hice el análisis, los suicidios en Concepción del Uruguay era bastante importante, no sé hoy cuántos se están matando. Bueno, y es importante lo que nos pasó como experiencia cuando llega estos industriales. Nosotros creímos en Corporación que estábamos solucionados, ya teníamos el industrial, les faltaba organizarse. Entonces, organizar una comunidad y tenerla preparada es importante porque puede haber factores de sorpresa, de golpe de Estado, de golpe de mercado, qué sé yo, que es interesante preparar equipos como para cualquier cosa. Pero yo lo que veo que Concepción del Uruguay, perdónenme, pero fui el creador de la corporación en ese sentido, pero el carnaval de Gualeguaychú yo hice 3 años comparsa y hice la organización del carnaval de Gualeguaychú, tal cual hoy ha durado 40 años. Es un esquema asociativo. El sector privado, el carnaval responde a un sector privado, es privado, con los clubes, que los clubes que participan en la comparsa ha evolucionado como una cosa no prevista, que han fundado las escuelas y hoy están con el colegio secundario, terciario. Fue un efecto no previsto y sin embargo se produjo. La mujer ocupó lugar en los clubes, es importante lo que pasó, y después la idea, entonces la educación en Gualeguaychú está atendida por los clubes que participan en carnaval, entre tanto, ¿no? Y hacen desarrollo de la parte educativa. O sea que el dirigente del club es también autoridad educativa, le quiero decir. Yo, disculpe, lo voy a cortar porque tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar el lugar, sí, así que sí. por eso lo voy a interrumpir. Y bueno, les agradezco a todos que hayan... ¿Cómo? No, pero ellos no quisieron. No. Vos tampoco querías contar. Vinieron a ver. Bueno, esperemos el año que viene repetir en la expo un poco más organizada, con más tiempo. También lo que pasa es que la gente no sabía muy bien, no se animaban. De hecho, cuando... Sí. Igual, perdón que interrumpo, ¿no? El cronograma decía como que era 9:15, hasta cierta hora una charla, 10:30 otra, por eso seguramente este señor... Sí. Llegamos a estar, estuvo bueno que lo hayan unificado. Las Yo quería unificamos. escuchar un poquito. Acá yo soy nuevo, acá en Concepción. Es tan grande la expo que gracias a Dios parcialmente se nos puede de manos. Porque cuando nosotros empezamos en la etapa que yo conozco, le hicimos un balcón en el puerto, si te ubicás. Mira, yo soy muy nuevo en Concepción. Hace 20 días estoy acá, hace 20 días abrí una oficina de trabajo, así muy nuevito, entonces no conozco nada. Al 19 fue más grande y esta vez. No, esto se ve algo bastante grande, mucho laburo. No, pero igual las unificamos, en realidad las unificamos porque nos pareció que no había tanta gente y también había pocos inscriptos y es la primera vez que implementamos esto de contar historias y además la idea era las historias de fracaso. Lo que pasa es como mucha gente no se animaba a venir a contar la historia de fracaso, le agregamos también lo de glorias como para que... Pero finalmente se animaron. Martín, que iba a contar de éxito, contó de fracaso. Petina, creo que también venías a contar de éxito y terminó contando algunas frustraciones. Y ese era un poco... Disculpa al señor, pero bueno, una no podemos hacer. No, pero en realidad esto es toda una movida que hay de compartir fracasos que tenemos todos y
transformar estos fracasos en algún aprendizaje, o sea, o reírte simplemente de disculpame, eso. sí. Gracias a todos. Te digo que la otra frase que cadena con los fracasos es que un éxito genera otro. Claro. No estás encadenada exitosamente. Exacto. No, está bien. Un éxito trae otro éxito y un fracaso a veces también trae un éxito. Así que gracias a todos. 10 de la noche, 11 de la noche.